Buenos días, jóvenes. El día de hoy empezamos con la primera clase de matemática de forma virtual para el grado de 10º. Todo este trabajo se estará realizando directamente en hojas con el formato del colegio. Quiere decir que seguimos con las letras mayúsculas en rojo, títulos en azul y contenidos en negro, procedimiento con lápiz y todo lo demás que hemos estado trabajando desde la primera unidad. El fin y mente de esta primera clase corresponde a que debemos evaluar funciones exponenciales, representar funciones exponenciales gráficamente, definir el número e y resolver ecuaciones exponenciales, que corresponden todos a un mismo título. Como primera parte vamos a evaluar funciones exponenciales. Se puede demostrar que las leyes conocidas de los exponentes racionales también funcionan para los exponentes reales. Esto quiere decir que debemos de practicar o de recordar lo que eran las leyes de los exponentes, toda la área de potencias y racionalización. Esto quiere decir, así rapidito, vamos a entrar a lo que es las leyes de exponentes. Sabemos que los exponentes tienen que ser, las bases tienen que ser mayor a 0 y son números reales. A partir de ahí, los primeros teoremas corresponden a que tenemos dos bases iguales con exponentes diferentes, entonces la base se copia y los exponentes se suman. Cuando yo tengo una base con un exponente y estos se elevan a otro exponente, la base se copia y se multiplican los exponentes. Cuando yo tengo una multiplicación dentro de signos de agrupación elevados a una potencia, esta potencia se distribuye a cada una de los valores que están dentro de la operación. Cuando yo elevo el valor unitario 1 a cualquier potencia, dado S cualquier número de la recta numérica, puede ser positivo o negativo, siempre va a dar 1. Cuando la base tiene un exponente negativo, quiere decir que es un inverso. Entonces se coloca 1 dividido la base por el exponente quitándole el negativo. Y esto mismo corresponde a que se tiene una división elevado a una sola potencia igual. Luego tenemos que todo valor de base elevado a la 0 siempre va a ser igual a 1 sin importar cuánto valga la letra A. La función exponencial en la forma correspondiente es f de x va a ser igual a la letra c por a elevado a la x, donde a es un número real positivo y donde la c es cualquier valor diferente a 0, un número real diferente a 0. El dominio de f es el conjunto de todos los números reales. Por lo tanto, la base, que en este caso es a, es el factor en crecimiento. Y como f de 0 corresponde a que es c elevado a la x y a la 0 es igual a 1, entonces c se considera como el valor inicial. Entonces la función corresponde a f de x va a ser igual a c a por x al cuadrado. Vuelvo a repetir, la a es el factor de crecimiento y la c es el número real positivo para todos ellos. Y obviamente el exponente corresponde al dato de crecimiento. A partir de ahí, entonces nos pasamos a la siguiente parte, la representación de funciones exponenciales. Si en la parte de potencias y de exponentes existe alguna dificultad de que no se tenga ese conocimiento, por favor ir a repasar. Esto normalmente lo tenemos en el libro de aritmética que ustedes utilizaron en primero básico, en séptimo, y ahí se encuentran las reglas de potencia que ustedes pueden ir a verificar, y igualmente en línea pueden verificar todo eso de contenido de primero básico para poder repasar. Pasamos a la graficación de una función exponencial. Básicamente la función exponencial es un valor que está, una base que tiene un exponente. Al momento de trazar esto, la primera parte es lo que habíamos mencionado antes. El dominio corresponde a todos los números reales, por tanto deben de localizarse desde
un valor desde menos infinito hasta el infinito, positivo, para verificar cuál es el movimiento o cuál es el comportamiento de la gráfica exponencial en este caso. Tendremos 3 ejemplos así rapiditos. El objetivo es venir y plotear los números. Podemos tomar menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, que son los normales que normalmente hemos utilizado en clase. Aquí yo le he agregado el menos 10 y el más 10 porque son valores que están completamente en extremos de la gráfica. Y obtenemos los valores. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Lo mismo que hemos ploteado anteriormente. El menos x se coloca, el menos 10 se coloca en lugar de la x en su calculadora. Entonces hay que colocar 2 elevado a la, en primera posición, menos 10. Y nos da un valor de 9.8 por 10 a la menos 4, que es lo que tenemos acá. Luego el menos 3 también se sustituye, entonces van a tener en la calculadora 2 elevado a la menos 3, le da un octavo. Después de menos 2 les da un cuarto, menos 1 les da un medio, de 0 les da 1, de 1 les da 2, cuando ingresan el 2 les da 4, cuando ingresan el 3 les da 8, cuando ingresan el 10 les da 1024. Ojo con esto, todos los valores que le están dando, a pesar de que es un exponente negativo, todos los resultados son positivos, quiere decir que está todo en el cuadrante 1 y en el cuadrante 4. Si yo ploteo esto, yo puedo decir, cuando x es menos 10, o sea, cuando está completamente en el extremo x negativo, en y, que es el resultado, es muy pero muy pequeño, rozando la horizontal, más sin embargo no es 0, nunca llega a ser 0. Luego cuando yo tengo menos 3 es 0.125, luego tenemos el menos 2, el 0.25, el menos 1, que es la mitad, aquí tenemos el valor de 1, la mitad está acá, 1 es menos 0.5, cuando es 0 es completamente 1, cuando es 1 es completamente 2, cuando es 2 es 4, cuando es 3 es 8 y sigue subiendo de forma exponencial, por lo tanto la gráfica tiene esta forma. Y eso sería el ploteo de la primera forma. Sabemos de que estamos ploteando de lo más simple a lo más compuesto. Luego tenemos el ejemplo número 2. Tenemos trazar f de x va a ser igual a un medio de x. Dese cuenta que es muy similar al anterior, pero estamos tomando que es un medio elevado a un valor. El hecho de que haya un inverso del 2 corresponde a de que la gráfica va a cambiar de dirección, va a cambiar de polo. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Voy a utilizar los mismos valores, 10, 3, 2, 1, negativo, y luego 0, y luego todos los valores positivos, 1, 2, 3 y el 10. Los resultados, si podemos compararlos al momento que usted los compruebe y los saque en su hoja, en su cuaderno, porque el objetivo no es que copie directamente del video, sino que compruebe cada uno de los valores que está en este video, ya que usted puede ponerle pausa al video y repetir las veces que usted lo necesite. El objetivo es que usted pueda comprobar 100% que los datos que yo le estoy brindando conozcan ustedes de dónde están saliendo. Al momento de que es menos 10, ahora se invierte, ahora es 1024, ahora viene del otro lado de forma alta. Luego venimos, menos 3 es 8, entonces menos 3 es un 8, menos 2 es 4, menos 2 es 4, el menos 1 es 2, el 1 es 2, el 0 es 1, el 1 es 0.5 y se va disminuyendo casi tocando 0, pero en ningún momento llega a ser 0. Entonces, dese cuenta, son muy similares las primeras dos, pero el inverso hace que la gráfica cambie de posición. Ahora, ¿qué pasa cuando la gráfica se empieza a expandir? Cuando se empiezan a agregarle más valores a la gráfica. Para eso utilizamos transformaciones. La primera parte es el comportamiento original de la fórmula. Esto es el comportamiento original. Y después, al momento de agregar un segundo valor, que es parte de la parte exponencial, entonces la gráfica se puede mover tanto de forma vertical, hacia arriba hacia abajo, o de forma horizontal, derecha o izquierda.
En este caso vamos a hacer un ejemplo simple. Trazar usando transformaciones de 2x menos 3. Ese menos 3 nos está diciendo que se va a tener que desplazar. ¿Para dónde se desplaza? Pues todos sabemos que se va a desplazar hacia abajo, ¿verdad? Que es en el lado vertical. Entonces, primero vamos a encontrar cuál es el comportamiento solamente de 2x y luego cuál es el comportamiento de 2 a la menos x. Aquí tenemos un menos x y luego el menos 3. 2 a la x ya sabemos que el comportamiento es de esta manera. Si le ponemos negativo al ejercicio 2 a la menos x, entonces se invierte de lado. Es una inversa. Por lo tanto tenemos las dos opciones. Primero tenemos cuando es 2 elevado a la x, 2 a la menos x, que es el inverso. Recordemos que esto es la transformación de un inverso, ¿sí? Por eso teníamos 1 partido 2 en el ejemplo anterior, porque es el inverso. Esto es lo mismo que decir 1 partido 2 elevado a la x, y es el ejemplo 2 que teníamos anteriormente. Estamos utilizando las propiedades de los exponentes. Y luego agregamos el menos 3. Este menos 3 que nosotros tenemos acá, lo que nos está indicando es de que va a descender de forma vertical. Entonces, la gráfica corresponde como la número 2, pero desciende 3 posiciones hasta llegar al menos 3, que es por donde pasa. Eso es usando transformaciones, acordémonos. Usando transformaciones es usar la original, el primer cambio, el segundo cambio y presentar la forma final. Eso sería en el caso de las transformaciones. A partir de ahí, entonces, es bastante sencillo poder definir lo que es la letra E. La letra E es una función exponencial cuya base en cierto número irracional se simboliza con la letra E. Y, dése cuenta, funciona igual que el ejemplo anterior. Cuando E es elevado a la X, funciona como el 2 elevado a la X. Cuando es inversamente proporcional, entonces va debajo de la horizontal, o sea, debajo de la X, porque estamos trabajando toda el área negativa. Como es aquí toda el área positiva, significa que estamos tomando cuadrante 1 y 4. Aquí estamos tomando el negativo, por lo tanto estamos tomando cuadrante 3, 4. Luego tenemos agregado el menos 3. Este menos 3, dése cuenta que es diferente. Este menos 3 que se encuentra acá está perteneciendo al exponente. Y este exponente me indica que se está corriendo de forma horizontal. Por lo tanto, la gráfica queda como la número 2, solo que tiene un desplazamiento hacia el lado derecho, porque si esto nosotros lo igualamos a 0, recordémonos que nos da x igual a 3 positivo, entonces se corre hacia el lado derecho. En la definición de la letra E es buscar por transformaciones el comportamiento original y el que se tienen que trabajar. Luego tenemos la resolución de ecuaciones exponenciales. Esta parte es la más sencilla de todo el tema del día de hoy. Cuando yo tengo un valor exponencial 3 elevado a la x más 1 igual a 81, lo que debemos hacer es hacer que estos dos valores sean exactamente igual. Sabemos que 81 es lo mismo que decir 3 elevado a la 4. Si yo multiplico 3 por 3 por 3 por 3, eso me da 81. Entonces yo sé que esto es lo mismo decir que 3 elevado a la 4. Por lo tanto, el valor que estamos resolviendo en la parte de acá, al final tiene que ser 4, porque 3 más 1 me daría 4 y 3 elevado a 4 me da 81. Entonces lo demuestro. X más 1 tiene que ser igual a 4, por lo tanto X es igual a 3. El valor que hace falta acá para que sea 81 cabales sería 3. Si yo tendría 3
elevado a las 3 más 1 va a ser igual a 81. Yo sé que eso es correcto porque 3 a la 4 es lo mismo que decir 81. Esa es la resolución. Vamos con un segundo ejemplo. En el segundo ejemplo tenemos ahora haciendo uso de la letra E. Con la letra E es igual de simple. Aquí aplicamos ley de exponentes. Les repito lo anterior. Si hay alguna duda, es prudente que usted vaya a buscar en su libro de séptimo dónde está la tabla de las leyes de exponentes. A inicio del video yo le expliqué las leyes de exponentes que se van a estar utilizando en esta parte. Aplicamos la ley de exponentes en la parte superior, donde corresponde a que x por 2, una base multiplicada por un exponente, teniendo otro exponente, la base se copia y se multiplican los dos exponentes, me queda entonces a la 2x. 1 dividido a la 3, esto es un inverso, lo que trabajamos anteriormente. Por lo tanto me queda a la menos 3. Cuando yo tengo dos bases iguales y exponentes diferentes, dice que yo copio la base y sumo el primer exponente más el segundo exponente. 2x menos 3. Y el primer valor que no hemos utilizado simplemente se copia. No lo necesito en absolutamente nada. Luego viene el teorema de igualación, también recibido en séptimo y en octavo. La igualación establece que cuando yo tengo dos bases iguales, entonces los exponentes se pueden igualar. Por lo tanto, a con un exponente diferente va a ser igual a exponente diferente. Y solo igualamos los exponentes. Por lo tanto, voy a igualar el primer exponente con el segundo exponente. Eso es lo que vamos a igualar. Por lo tanto, me queda menos x cuadrado igual a 2x menos 3. Y esto es simplemente una ecuación que vamos a tener que igualar a 0. Quiere decir que estos dos valores van a tener que pasar hacia el otro lado de la ecuación y hacer este valor positivo para todo igualarlo a 0. Nos quedaría x cuadrado más 2x menos 3 es igual a 0. Esto que está acá, x cuadrado más 2x menos 3 igual a 0, esta parte de acá es un trinomio perfecto. Un trinomio cuadrado. Entonces utilizamos factorización. Desde la primera unidad, recordemos que les he pedido y les he sugerido en varias ocasiones que tengan su tabla de factorización para poder trabajarla. Si usted la tiene, puede utilizarla. Si usted no la tiene, es prudente que ahorita realice esa tabla de lo que son la factorización. Esto es trinomio, por lo tanto, se va a igualar un número que multiplicado me dé menos 3, pero que restado me dé 2. Y sería 3 y menos 1. Entonces tenemos x, 3 por 1 me da 3 porque es negativo y 3 menos 1 me da 2. Lo que habíamos mencionado con el trinomio. Teniendo dudas en la parte de factorización, espero que usted ya tenga su formulario que le solicité desde la primera unidad con respecto a todos los casos de factorización. Teniendo esta parte de factorización, hacemos lo que hemos estado haciendo durante toda la primera unidad, igualar cada factor a 0. Por lo tanto, me quedaría x más 3 es igual a 0 y x menos 1 es igual a 0. Y al momento de separar o dejando la x suelta, me queda x va a ser igual a menos 3 y x va a ser igual a 1. Y esos son los resultados finales. Un último ejemplo. Tenemos 4 con potencia 2x menos 1 igual a 8 con potencia de x más 3. Se busca que tengan la misma base. ¿Cómo hacemos eso? Para buscar que tengan la misma base utilizamos propiedad distributiva de la multiplicación. Eso lo se trabaja desde tercero primaria en adelante. Y trabajamos.
un número que multiplicado, que tenga la misma base con diferente exponente, es directamente 2. El 2 es el factor común entre dos valores. Por lo tanto, 2 elevado al cuadrado me da 4. 2 elevado a la 3 me da 8. Ahí es donde tenemos la misma base, aunque los exponentes sean diferentes. Pero, como tenemos la ley de potencias y de exponentes, yo puedo darme cuenta que tengo base 2, exponente 2x menos 1. La ley de potencias decía que se copia la base y los exponentes se multiplican. Lo mismo del otro lado. Tengo la base 2, exponente 3 más x más 3. La base se copia y el exponente se multiplica con el otro exponente, dándome como resultado 2 por 2, 2x menos 1, base 2 de 3 por x más 3. Tomamos el teorema de igualación que les mencioné hace un rato, donde las bases al momento de ser iguales, lo único que igualamos entonces son los exponentes que quedan distintos. Tomamos los dos exponentes que quedan distintos, 2x menos 1 y 3x más 3, y multiplicamos. 2 por 2 me da 4, bajamos la x, 2 por 1 me da 2, 3 por x me da 3x, 3 por 3 me da 9. Luego simplificamos. Quiere decir que todas las x van hacia un lado y todos los valores sin incógnita van hacia el otro lado. El 3 está sumando, pasa a restar. El 2 está restando, pasa a sumar. Y simplificamos. 4x menos 3x me da x. Y 9 más 2 me da 11. Y eso sería el resultado final.